Muy buenos días, mi nombre es Sonia Kulcay, estudiante de la Universidad de Cuenca y el día de hoy estaremos respondiendo a la pregunta: ¿cuánta reducción de la presión arterial se necesita para reducir el riesgo cardiovascular? La respuesta puede sorprender. Este video está basado en un curso de Medscape brindado por la doctora Debbie L. Cohen y el doctor Qasem Rahimi. Continuemos. La hipertensión arterial, una crisis global de salud. La hipertensión es un importante riesgo para la salud pública a nivel mundial. Afecta aproximadamente a 1 de cada 3 personas y más de 500 millones de personas en todo el mundo tienen hipertensión no controlada. Como podemos observar aquí, el gráfico circular muestra que aproximadamente el 35% de las personas con hipertensión reciben tratamiento y control, y aproximadamente el 35% de las personas con hipertensión reciben tratamiento pero no se controlan. Hay que también señalar que tenemos alrededor del 30% de las personas en todo el mundo que no reciben tratamiento para la hipertensión. Cabe destacar que la hipertensión es el mayor contribuyente individual a la muerte, con un porcentaje de más del 50% de las muertes por cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular, relacionados obviamente con la hipertensión arterial. La hipertensión también aumenta el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular e insuficiencia renal. Hay muchos estudios recientes que en realidad muestran problemas relacionados con la falta de adherencia a la medicación, y un estudio interesante en Alemania mostró que casi el 50% de los pacientes no cumplieron con la terapia antihipertensiva dentro del año de haber iniciado la terapia. También sabemos que a nivel mundial la hipertensión tiene una enorme carga financiera, con un costo anual directo estimado de alrededor de $500.000 millones en todo el mundo. La prevalencia de la presión arterial. La prevalencia de la presión arterial controlada ha disminuido con el tiempo, tanto en pacientes que toman medicación antihipertensiva como en la población hipertensa en general. Los datos de encuestas entre pacientes con hipertensión desde 1999 muestran que el control de la presión arterial estaba mejorando con el tiempo, y cuando llegamos alrededor de 2014 se vio una caída en el control de la hipertensión tanto en la población hipertensa en general como en los pacientes que tomaban antihipertensivos. Se puede llegar a la conclusión de que esto se atribuye principalmente al hecho de que esto ocurrió en el momento en que se publicaron las pautas JNC8 de 2014 para la hipertensión. En ese momento sugirieron aumentar la meta de presión arterial en adultos a 150/90, lo que condujo a un tratamiento menos agresivo de la presión arterial y tal vez incluso a la apatía de los proveedores de atención médica para controlar mejor la presión arterial, desafortunadamente. Ahora, con o sin estos datos, para nosotros está bastante claro que la presión arterial elevada no es algo bueno, pero no siempre fue así. Hace un siglo los médicos creían que tener la presión arterial alta era solo un proceso natural de envejecimiento que no requiere ningún tratamiento. Fue realmente a principios del siglo XIX cuando surgieron los primeros informes de la Asociación de la Presión Arterial y de las muertes. Ahora, fue hace unas 3 décadas cuando Stephen McMahon y Rory Collis publicaron el primer metaanálisis de estudios observacionales. En este momento, el énfasis estaba en la presión arterial diastólica, que mostraba una relación continua entre una presión arterial diastólica elevada y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Además, la asociación fue continua, sin umbral de presión arterial por debajo del cual cambia la forma de la asociación. En ese momento, los médicos no tomaron demasiado en serio estos hallazgos. Ya una década después aproximadamente fue cuando el trabajo de la colaboración de estudios prospectivos dirigido por Sarah Lewington fue más allá. Esencialmente hicieron otro metaanálisis de estudios observacionales que aportaron información desde aproximadamente 1 millón de personas que habían sido incluidas en estudios prospectivos. Debido al gran tamaño del estudio, no solo podían observar la asociación de la presión arterial con el riesgo de enfermedad cardiovascular, sino que también podían analizar si ese riesgo es importante en diferentes niveles de edad, es decir, asociaciones específicas de la edad, y surgió la misma imagen. Podrían analizar la presión arterial sistólica para la cardiopatía isquémica y para el accidente cerebrovascular.
No hubo umbral igualmente para la relación de la presión arterial sistólica o diastólica y el cambio en el riesgo de un evento cardiovascular. En otras palabras, la población con menor riesgo de enfermedad cardiovascular eran aquellos que tenían una presión arterial sistólica de alrededor de 115 milímetros de mercurio. Por debajo de este nivel había muy pocas personas para poder investigar eso. Toda esa evidencia epidemiológica de la que hemos hablado condujo a la base de la noción de que cuanto más bajo es mejor, pero para cambiar la práctica clínica, tener evidencia observacional no es suficiente. Todavía hubo pruebas limitadas sobre el efecto de la reducción de la presión arterial, en particular la reducción farmacológica de la presión arterial y el riesgo de resultados. Uno de los problemas con esos estudios observacionales es que para poder obtener una evaluación imparcial del efecto, tendrían que excluir a las personas que tenían SB previo. De lo contrario, te metes en un problema de causalidad inversa y confusión. Habiendo hecho eso, quedó abierta la pregunta de si la misma asociación se puede observar en personas que ya tenían una enfermedad cardiovascular establecida. Esta controversia y el llamado fenómeno DJ ha continuado durante décadas. Un ejemplo que muestra la asociación en forma de J en personas con enfermedades previas proviene de un estudio que se publicó hace solo unos años, donde mostraron que aparentemente existe una presión arterial óptima, alrededor de 130 milímetros de mercurio para la sistólica y alrededor de 80 para la diastólica. Si va más abajo que eso, podría tener un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto ha proporcionado un punto de partida a nuestro estudio, el que veremos y revisaremos hoy. El hecho de que no se ha podido decir de forma inequívoca si la reducción de la presión arterial desde cualquier punto de partida reduciría el riesgo de enfermedad cardiovascular, en particular cuando la presión arterial no es muy alta, y si la misma asociación se aplica a las personas que han tenido enfermedades cardiovasculares previas frente a las personas que no las tuvieron. Esto ha sido una incertidumbre en la práctica clínica hasta ahora. El estudio aporta por primera vez datos de pacientes individuales de unos 50 ensayos clínicos aleatorios. Como es conocido, los ensayos clínicos de hipertensión tienden a reclutar personas cuya presión arterial tiende a estar en el llamado rango hipertensivo, generalmente mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, pero a veces podría ser un poco menor al comienzo del estudio. Por lo tanto, no hemos tenido suficiente información cuando la presión arterial está dentro de lo llamado rango normal o levemente elevado. Al reunir los datos de tantos ensayos y tener la información a nivel de los individuos, es un poco como mirar estos ensayos bajo un microscopio. De repente se ve a muchas personas cuya presión arterial es realmente normal o ligeramente elevada. Si se observan las curvas de incidencia acumulada que comparan a las personas con enfermedad cardiovascular persistente al inicio y las que no, los efectos son prácticamente idénticos para una reducción de 5 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica. El riesgo de eventos cardiovasculares importantes se reduce en aproximadamente un 10%. Entonces tenemos los números. Reducción de 5 milímetros de mercurio equivaldría a una reducción en el riesgo cardiovascular de 10%. Podemos notar que efectos ligeramente más fuertes para el accidente cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca y efectos ligeramente más débiles para la enfermedad de las arterias coronarias igual nos dan un promedio de una reducción del 10%, casi idéntica entre estos dos grupos que presentamos aquí. Respondiendo a una pregunta de si existe alguna diferencia si se usa una clase particular de hipertensivo, se ha llegado con este estudio a la conclusión de que no se han observado específicamente estas variaciones puntuales de los medicamentos, pero en un estudio anterior de hace unos años sí. La conclusión es que, si se observan los principales eventos cardiovasculares, el efecto de las principales clases de medicamentos es más o menos similar, con la excepción de que los bloqueadores beta, que ahora sabemos que son una clase de medicamentos más débil. Si se observa los comportamientos individuales de los eventos, algunos son un poco más fuertes para la insuficiencia cardíaca, como los diuréticos tiazídicos. Algunos de ellos van a ser un poco más fuertes en cambio para la prevención de accidentes cerebrovasculares, como los bloqueadores de los canales de calcio y los inhibidores de la ECA.
pero en promedio el efecto no es muy diferente entre ellos. ¿Por qué apuntar a una reducción de 5 milímetros de mercurio? Ya que anteriormente les habíamos presentado la relación de este con el porcentaje de reducción del riesgo cardiovascular. La razón por la que se eligió 5 milímetros de mercurio aquí es porque cuando se observa cuánta reducción de la presión arterial se logra en promedio en todos los ensayos, ese es aproximadamente el efecto que se ve. Alrededor de 5 a 7 milímetros de mercurio es el rango que se ve para un fármaco. Pensamos que es una mejor medida que observar el efecto y suponer que vamos a reducir automáticamente la presión arterial en 10 o 20 milímetros de mercurio. También hay otra ventaja, y es que envía un mensaje a los médicos en ejercicio de que un nivel tan modesto de reducción de la presión arterial aún puede tener un impacto importante en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. A veces se suele pensar que, a menos que se disminuya de forma bastante drástica, no tendrá ningún efecto. Hemos visto ese debate muchas veces, en especial en el contexto de la denervación renal, por ejemplo, que tal vez esa reducción de 5 milímetros de mercurio que hemos estado viendo no vale la pena, porque muchos estudios han demostrado que la denervación renal disminuye en promedio 5 milímetros de mercurio, lo cual con este estudio demuestra que hay un importante avance incluso con la modesta reducción. Ahora, como sugiere el estudio, y ese fue el segundo hallazgo principal, además de la relación y de la disminución del 10%, es que se ve cuanto más bajo, mejor. Se estratificaron a los individuos no solo en función de enfermedades cardiovasculares anteriores, sino también en función de las presiones arteriales que van desde la categoría más alta de mayor a 170 a la categoría más baja de menor a 120 al inicio del estudio. Y así se analizó su reducción del riesgo relativo en términos de prevención de una enfermedad cardiovascular por 5 milímetros en la sistólica. Las reducciones relativas del riesgo fueron muy similares y eso esencialmente desafía la forma en la que hemos estado viendo, diciendo que hay un umbral o hay un techo al que debemos tratar de llegar. Esto nos revoluciona la manera en la que concebimos el manejo de la presión arterial. A manera de conclusión, se puede decir que esto pone el énfasis en pensar en el tratamiento para reducir la presión arterial más como una herramienta para prevenir las enfermedades cardiovasculares, independientemente de cuál sea la presión arterial de un individuo. Más que simplemente tratar, vamos a tratar también de prevenir. Por otro lado, las lesiones del estudio SPRINT. Podemos echar un vistazo a otro estudio sobre el control de la presión arterial, uno llevado a cabo también con el mismo objetivo de determinar cuál es lo que beneficia más, qué techo beneficia más al paciente. ¿Qué podemos decir? SPRINT es un estudio bastante importante en la historia de los estudios de manejo de la presión arterial. Ahora, lo interesante es que en este grupo estudiado, estos eran pacientes que eran personas activas en la comunidad y no eran pacientes ancianos de hogares de ancianos. Si se mira la población de estudio, la gente toleraba muy bien esas presiones arteriales por debajo de 120 milímetros de mercurio y no había mayor incidencia de caídas o hipotensión ortostática, etc. A la gente le sorprendía, pero se toleraba bien. Entonces, esto nos lleva a otra interrogante. Si se tiene un paciente que tiene un mayor riesgo cardiovascular sin enfermedad cardíaca y tiene una presión arterial de 120, según el estudio, se le agregaría un antihipertensivo en dosis bajas como un bloqueador del receptor de angiotensina para la protección cardiovascular. Entonces, esa es la pregunta. ¿Agregar o no agregar un antihipertensivo en dosis bajas, incluso si la presión arterial es de 120? Para esto nos podemos ir a las implicaciones clínicas de los descubrimientos del metaanálisis, dejando atrás lo hablado sobre el estudio SPRINT, volvemos a nuestro estudio. La respuesta a la pregunta planteada para la mayoría sería probablemente sí, pero eso obviamente sería un pensamiento bastante controvertido para muchas otras personas. Lo que podemos decir es que los datos definitivamente apuntan a que esto conlleva una ventaja y tal vez debamos mirar a los pacientes de una manera diferente y estratificarlos de manera diferente, más de una manera profiláctica y mirar la prevención de las enfermedades cardiovasculares como lo hacemos por ejemplo con la aspirina o las estatinas para otras condiciones, tal vez usando una dosis baja de un bloqueador del receptor de angiotensina en un paciente
con lo que se considera una presión arterial normal. Todo se reduce a la tolerabilidad y a la seguridad, y hay algunas preguntas que aún deben responderse: si se trata de medicamentos o si se trata de otras medidas o dispositivos. Deberían realizarse estudios enfocados en esto. Por ejemplo, anteriormente se habló sobre la denervación renal, que igual reducía 5 milímetros de mercurio, y lo más lógico sería hacer la correlación que al lograr esta disminución de la presión arterial también lograría el 10% de prevención en enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, no se puede decir con completa certeza debido a que no hay estudios que hayan analizado a largo plazo los efectos de la denervación renal. Ahora, se puede decir que todo se reduce a la tolerabilidad y la seguridad. Y como mencionábamos, hay preguntas todavía por responder. Si el objetivo es la prevención del riesgo cardiovascular y se asume que su tolerabilidad, si se dosifica e inicia adecuadamente, no supondría una diferencia significativa entre un grupo u otro, no deberíamos descartar la opción de tratar a esos individuos u ofrecer tratamiento. Si se mira esta distribución, si podemos mirar la distribución de la población con la presión arterial elevada, aquellos con menos de 120 están realmente en la cola de la distribución. No hay mucho de ellos, como se puede ver. Sería solo una cuestión de principios. Sin embargo, hay muchos que están en el rango entre 120 y 140, como pueden observar en el gráfico. Y si se observa qué fracción de la población sufre eventos cardiovasculares, podremos ver que una parte sustancial de ellos se encuentra entre estas categorías de presión arterial. Una de las implicaciones de este estudio es que podemos simplificar las recomendaciones de la guía. Se mencionó en la introducción que la tendencia regresiva que hemos estado observando en el manejo y control de la presión arterial, en especial en el lugar donde se realizan los estudios como es Estados Unidos, podría explicarse por las guías que elevan el umbral para el tratamiento. Eso envía una señal equivocada sobre quién debe ser tratado. Al abandonar esencialmente esos umbrales, podemos centrarnos mejor en lo que es apropiado en términos de gestión del riesgo cardiovascular para un individuo. Esto haciendo alusión a que si una guía determina un umbral más elevado, el resto de personas que tenga condiciones diferentes podría verse perjudicada por la decisión de tratarla con ese mismo umbral. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Tenemos la respuesta, o al menos la conclusión más clara, es de que no existe un umbral mágico de 140, 150 o 135. Esta conclusión debe ser considerada y se debe incluir al momento de realizar las pautas de las guías. Suele llegar a ser abrumadora la cantidad de definiciones cambiantes y contradictorias de la hipertensión y a qué umbral debemos ceñirnos y para qué paciente debemos ceñirnos. Como mencionaba, es abrumador pensar en esto. Ahora, si observamos diferentes pautas a lo largo de los años, a lo largo del tiempo o en diferentes regiones, encontramos algunas definiciones arbitrarias de qué es una enfermedad y qué tipo de tratamiento debe iniciarse, haciendo todo más complicado. Básicamente, esto va a crear incertidumbre y nos brinda un entorno para jugar. Está justo por encima de ese umbral, o medimos la presión arterial nuevamente y sabemos que cuando se la vuelva a medir es probable que esté por debajo, ¿cierto? Esto ha sido un gran pequeño problema. Sin embargo, al centrarnos en el riesgo cardiovascular, donde la presión arterial alimentará nuestra manera de ver, igual si nos centramos también en, por ejemplo, evitar un daño renal a futuro, tenemos menos ruido y menos variabilidad. Se puede identificar de una manera mucho más confiable a aquellos que probablemente se beneficien del tratamiento en términos de prevención de la enfermedad cardiovascular. Llegado a estas conclusiones, se motiva a los estudiantes del área de salud y a las personas que ya ejercen a tener en cuenta las necesidades de cada paciente y a siempre estarse actualizando en estos términos. Muchísimas gracias por su atención.